Pero entonces, ¿por qué lo respetan a Mao? Ah, porque Mao los liberó de la dependencia hacia Estados Unidos, pues no solo hacia Estados Unidos, sino también hasta la URSS. Un momento que, perdón, la China comunista de Mao rompió con la URSS, rompió palitos con la URSS. Así, profe, sí, rompió palitos con la URSS. Entonces, en ese momento, eh, Mao se había vuelto enemigo hasta de la URSS. Entonces Mao se da cuenta que si su país no quiere ser invadido, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué armas tienes que tener para que en un país no te invada, César? ¿Qué arma tendrías que tener para que un país no te invada? Valentina, armas nucleares, Adriana. Excelente, Adriana. Armas nucleares. Te dice que Mao reunió a los mejores físicos, químicos de China, los llevó a una base militar secreta en el desierto de Gobi y le dijo, no van a volver a casa hasta que tengamos una bomba atómica. Y esos físicos, ingenieros, trabajando desde cero, en 2 años, China detonaba su primera bomba atómica. Y al año siguiente, su primera bomba de hidrógeno. Con eso ya estaba protegida China. Pero Mao también es recordado por tres campañas, o tres hechos. Mira, uno es la campaña de las 100 flores. ¿Qué es eso? Reeducar a la élite intelectual china, porque de hecho la élite intelectual china era de carácter ¿qué? La mayoría de carácter burgués, liberal. Entonces, ¿qué? Con la campaña de la Cenflo, ¿qué se hace? ¿Se los mata? No, 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 se los reeduca en la ideología capitalista, comunista. Por ejemplo, ¿a quién reeducaron acá? A Puyi, que sí, es emperador de China. Lo que pasa es que cuando Japón invade China, crea un estado títere llamado Manchukuo y lo nombran como emperador a Puyi. Y Puyi gobernó Manchukuo entre comillas, porque en realidad no gobernaba nada él, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, Japón se retira y, y obviamente desaparece el estado de Manchukuo, ¿no? ¿Y qué es de Mao con Puyi? ¿Lo matan? No, no, no. Campañas de Flores lo reeducan en el socialismo. Y Puyi murió como un simple bibliotecario en Pekín, de cáncer, creo. Ah, no lo matan, ¿no? No lo matan, lo reeducaron. Ah, claro, el que no quería cambiar, ahí sí bala. Ahí sí bala. El gran salto adelante. Si China no quería depender ni de Estados Unidos ni de la URSS, China, ¿qué tenía que hacer? Sí o sí. Industrializarse, muy bien, Renzo, industrializarse. Y ese es el gran salto adelante. Es un plan quinquenal cuyo objetivo era el desarrollo de la industria pesada en China. Profe, ¿tuvo éxito? No, fue un fracaso. ¿Fue un fracaso? Fue un fracaso.
Entonces, muchos miembros del Partido Comunista que le empiezan a decir a Mao, oye Mao, el sistema no funciona, hay que hacer algunos ajustes, unos cambios. Mao, ¿cómo lo interpretó? Ah, chico, imagínate que tú eres Mao y te dicen, oye, hay que hacer cambios en la economía, no funciona, ¿no? Entonces, Mao, ¿cómo lo interpretó? ¿Como traición, profe? Claro, y como un deseo de volver al capitalismo. Dime, Brigitte, ¿quieres hacer una pregunta ahí, Brigitte? Nada, ¿no? Ya, como una amenaza, como un deseo de volver al capitalismo. ¿Qué hizo Mao con esos chistosos? Por lógica, ¿qué hizo Mao con esos payasos? Ah, para no depender ni de Estados Unidos ni de la URSS tenía que China tenía que hacer su revolución industrial. Tenía que hacer su revolución industrial, sí o sí. Y es por eso la idea del gran salto adelante. Pero no tuvo el éxito que todos hubieran querido, ¿no? Entonces, por eso a Mao le comienzan a decir, oye, Mao, no funciona el sistema, hay que hacer unos cambios en la economía. Y repito, Mao, ¿cómo lo interpretó? Como un deseo de volver al capitalismo. Entonces, Mao quiso con esos payasos que hablan de reformas, los mató a todos. Eso se le conoce como la revolución cultural de Mao. La Guardia Roja de Mao montó más de 20 millones de chinos. ¿Qué es la revolución cultural? Sí, si tú lees revolución cultural, puedes alucinar. Oye, es una reforma en la educación, algo así, ¿no? Pero nada, es la gran purga de Mao, la gran purga de Mao, ¿ya? La gran purga de Mao. Y los mató a todos, Ricardo. Ahora, pero algún día Mao tenía que morir, pues. Y en 1976 muere Mao. ¿Y quién va a ser el sucesor de Mao? Deng Xiaoping, otro nombre chico que traten no olvidar, ¿ah? Deng Xiaoping. ¿Quién es Deng Xiaoping? Es célebre porque él hace unas reformas económicas que Mao no quería hacer, ¿no? ¿Y qué reformas económicas hizo? Eh, la economía de mercado socialista o libre mercado. Liberalizó la economía, pero no todo, mitad. O sea, el Estado sigue planificando la economía, pero permite la libre empresa, el libre comercio, ¿no? Promovió la inversión extranjera, le dio todas las facilidades a los empresarios extranjeros para abrir empresas en China, pero Deng Xiaoping era mosca, pues. Él puso una condición, que el 80% del personal o el 20% del personal altamente calificado de esas empresas transnacionales extranjeras sean chinos. O sea, podían traer su gente bacán, pero el 20% tenían que ser chinos. Con eso, ¿qué querían aprender los chinos? Y lo hicieron bien, ¿ah? Método de gestión, tecnología. Entonces, la China que tú conoces ahora, esa China que está camino a ser la primera potencia de Europa, esa China, esa China, esa China es la China de Deng Xiaoping, no de Mao. ¿Ah? No, de Mao no es de Deng Xiaoping, es de Deng Xiaoping.
Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. Dime, dime. ¿Cuánto tiempo le tomó a China poder ser un país que... ¿Con lo que es ahora? fuerza industrial? O sea, poder Bueno, ser con Deng industrial, Xiaoping, listo. 30 años, ¿ah? 30 años, más o menos. Claro, 30 es años de Mao. visto a China Sí, industrializado. no es rápido, eso demora. Industrializado. Es todo un proceso, pues. Es todo un proceso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Renzo, sí. Sí, es Mao. Chévere, listo, listo. Ahora, una guerra importante, la guerra de Corea, ¿ya? Para entender esto hay que recordar que Corea era colonia de Japón, era colonia japonesa, ¿te acuerdas? De 1905. Pero Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto perdió Corea. Y en la conferencia de Yalta, ¿qué se hace? Se divide Corea. Norte para la URSS, sur para Estados Unidos. ¿Ya? Norte para la URSS, sur para Estados Unidos. ¿Ya? Ambas Coreas. Ah, pero ¿qué pasa en 1949? Estados Unidos en su zona funda la República de Corea, o más conocida como Corea del Sur, capitalista. En respuesta, ¿qué hace la URSS? En su zona que le tocó, fundó la República Popular Democrática de Corea, comunista, más conocida como Corea del Norte, con su primer líder Kim Il-sung. ¿Ya? Ambas Coreas querían unirse. ¿Cuál era el problema? Date cuenta, ¿cuál era el problema? Sí, hoy desde 2014 están haciéndolo. Ineficiencia del Estado, pero ya. Ambas Coreas querían unirse. Dime, ¿cuál era el problema? Claro, la Guerra Fría, pues, ¿por qué? ¿Quién jamás iba a tolerar que toda Corea sea comunista? Estados Unidos, y viceversa la URSS, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, Corea del Norte pateó el tablero, pues.
¿Qué hizo Corea del Norte? Invadió Corea del Sur. Y como su ejército era más potente, rápidamente va ocupando grandes porciones de territorio de Corea del Sur, ¿ya? Y casi habían conquistado toda Corea del Sur, como es este mapa. Pero ya te he dicho, ¿quién jamás iba a permitir que toda Corea sea comunista? Estados Unidos. Pero para que su intervención sea legal, ¿quién debía aprobarlo? Sí, ya pasó. Te voy a explicar eso, Ricardo. Espérate. ¿Quién debía aprobar la intervención de Estados Unidos? La ONU, profe. Claro, la ONU. La ONU. Y la ONU condenó a Corea del Norte y ordenó la liberación de Corea del Sur. Y 17 países del mundo enviaron tropas, pero el que mandó más soldados, de hecho, ¿quién va a ser? Estados Unidos. ¿Ya? Inclusive pusieron como jefe de la ONU a un general norteamericano llamado Douglas MacArthur, este de acá, este Douglas MacArthur. Y las tropas de la ONU desembarcaron en la península de Inchón, ¿ya? Y rápidamente van liberando Corea del Sur, como es el mapa, ¿ya? Pero, obviamente, ahora que... y una vez que liberan Corea del Sur, Estados Unidos quiere probar a la URSS. ¿Qué hace? Invade el norte. Invadió el norte. ¿Ya? Invadió el norte. Esperando a ver cuál era la reacción de la URSS, ¿no? Ahora la pelota está en la cancha de la URSS. ¿Tú crees que la URSS iba a permitir que toda Corea sea capitalista? No. Pero si la URSS entraba, la guerra de Corea, ¿en qué se convertía? ¿En qué se convertía, Brigitte, la guerra de Corea si la URSS entraba? En la Tercera Guerra Mundial, profe. La Tercera Guerra Mundial. ¿Qué te he dicho? Estos se amenazaban, pero a la hora de la hora arrugaban, porque no querían la guerra. Sabían que esa guerra iba a aniquilar la humanidad. Entonces, la URSS no entra, pero envía un chacal, China. Recién estrenadita China de Mao, ¿no? Como es este mapa, pues acá. La recién estrenada, este es Corea, ¿no? Esta es la península de Corea. La recién estrenadita República Popular China fue armada por la URSS, entrenada por la URSS, y un buen día Mao que anunció que si las tropas de la ONU llegaban hasta el río Yalu, que era la frontera entre Corea del Norte y China, China entraba a la guerra. MacArthur dijo, eso mis cereales chinos no se van a atrever, y siguió avanzando, ¿ah? Y cuando ya no faltaba nada, nada de Corea del Norte, muy poco como es acá, ¿quién entra a la guerra? China. 5 millones de soldados chinos cruzaron la frontera y atacaron con tanta fuerza que empujaron rápidamente las tropas de Estados Unidos, de la ONU y de Corea del Sur, y otra vez invadieron Corea del Sur, otra vez ocupan Seúl. En ese momento, Truman perdió un poco la cabeza fría. ¿Qué le pide al presidente qué le pide al presidente Harry Truman? MacArthur dice, presidente Truman, hay que lanzar bombas atómicas sobre China. MacArthur la piensa, ¿qué? Sí, hay que lanzar bombas atómicas sobre China. Y MacArthur piensa, a ver, ratito, si yo lanzo bombas atómicas sobre China, ahí sí quien entra a la guerra, sí o sí. ¿Quién entraba a la guerra? Sí o sí, ahí sí, no había no había opción a retroceder. Espérate, Rusia. todavía no llegamos a la guerra Vietnam. La URSS, ¿sí o no? La URSS, ¿ya?
Entonces Truman dice, no, MacArthur se ha bloqueado. Lo destituye MacArthur, la guerra continúa en torno al paralelo 38 hasta que en 1953, muy bien Carelli Levy, muy bien César, hasta que en 1953 se firmó el armisticio de Panmunjom, que estableció que la frontera entre las Coreas era el paralelo 38. Era el paralelo 38. ¿Ya? Cosa que ahora ya se finiquitó, pero este era un armisticio, Ricardo. ¿Y qué es un armisticio? Paz, una paz temporal, si no estoy mal. Ajá, un alto al fuego. Entonces, en teoría, las dos Coreas seguían en guerra hasta 2018, no hace no mucho tiempo. En 2018 se firmó el Tratado de Panmunjom. Y con eso, oficialmente, ahora sí, que se, ¿cómo se llama? Y llega a su fin la Guerra Fría. Recién con el armisticio de Panmunjom. Panmunjom. ¿Ya? ¿Todo comprendido? Profe, una pregunta, ¿qué usted, profe, con el final de la guerra de Corea, bueno, de las Coreas? Ahí ¿Ya? termina ya la Guerra Fría, ¿verdad? Y está en pleno desarrollo la Guerra Fría. En la ¿Y Guerra Fría hay muchos acontecimientos, uno de ellos es la Guerra de Corea. cuándo, profe, ya oficialmente la Guerra Fría ya desapareció? Cuando cae la URSS, pues, con la caída de la Unión Soviética. Ah, ok, ya Uh, entendí. claro. Ahora, mire, escúchame, ¿eh? ¿Cuál es la revolución más importante de América Latina? La cubana. De lejos la cubana. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Simple, porque la revolución cubana es antiimperialista, rechaza el imperialismo norteamericano, es anti-yanqui. Y quiere, a ver, recordar, ¿qué es imperialismo? Cuando un país potencia ejerce el control económico sobre países subdesarrollados, Claro, cuando una potencia ejerce un control sobre un pueblo subdesarrollado, porque este pueblo subdesarrollado es la fuente de materias primas y mercados. Muy bien. Entonces, cuando Cuba proclama su independencia en 1898, cae bajo la dependencia económica de Estados Unidos. Tanto así que para Estados Unidos Cuba era su patio trasero, pues. Era su patio trasero, Cuba era su patio trasero, eh, y sufrió una gran influencia. Tanto así, César, que en la primera constitución cubana había un artículo llamado la enmienda Platt. No sé si ya te acuerdas qué era la enmienda Platt. Era un artículo que autorizaba a Estados Unidos a intervenir en Cuba si sus intereses eran afectados en la isla. ¿Qué? Mira, o sea, en la Constitución cubana había un artículo que autorizaba a Estados Unidos a intervenir en Cuba si sus intereses eran afectados en la isla. Ni Perú tenía eso, ni Bolivia. Entonces, ves el grado de dependencia de Cuba hacia Estados Unidos. Por eso la Revolución Cubana es anti-yanqui, pe, anti-Estados Unidos. Y es por eso que el enemigo número uno de Estados Unidos ha sido Fidel Castro, ¿no? El líder de esta revolución. Por las puras la CIA no ha intentado derrocar a Fidel Castro 60 veces, ¿ah? 60.
La CIA preparó 60 conspiraciones para asesinar a Fidel Castro. Todas fracasaron. Todas fracasaron. ¿Ya? Entonces eso te dice mucho, ¿no? ¿Por qué tanto afán en desaparecer a Fidel Castro, ¿no? Tanto afán de desaparecer a Fidel Castro. ¿Ya? Pero a la vez, esta revolución es nacionalista. Profe, revolución nacionalista, nacionalista. Profe, ¿por qué? Ahí te explico eso. Las causas, de hecho, el imperialismo norteamericano, pero también una dictadura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en México el dictador era Porfirio Díaz? Tiene gran influencia, Brilli, Estados Unidos en la ONU. ¿Por qué? Porque acuérdate que la ONU se divide en dos, el Consejo Permanente de Seguridad o el Consejo de Seguridad, que a la vez hay un Consejo Permanente de Seguridad y la Asamblea General. Para que algo se apruebe en la ONU, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU tienen que votar a favor. Basta que uno diga veto y no pasa nada. ¿Te das cuenta? Y Estados Unidos está ahí, es el que tiene derecho a veto. Por ejemplo, la Asamblea General condenó no sé cuántas veces el embargo comercial a Cuba. Y todas las veces que lo ha hecho, Estados Unidos que lo ha vetado. Se acabó. Se acabó. Se acabó. En este caso, el dictador es este guapo de acá, Fulgencio Batista. Entonces, la revolución cubana que busca liberar a Cuba del dominio de Estados Unidos y la de la dictadura de Fulgencio Batista. Deme un segundo, porfa. Listo. Ahora, a ver, ¿qué hecho marca el inicio de la Revolución Cubana? Esto de acá, el asalto al cuartel Moncada. Fidel Castro, con 50 amiguitos, intentaron tomar por asalto ese cuartel militar. Fracasaron, fracasaron. Fidel Castro es capturado, condenado a 8 años de prisión, ya, condenado a 8 años de prisión, pero al año sale libre por una amnistía, ¿sí? Sale libre por una amnistía y
Y él mismo se autoexilia a México. Y en México, ¿a quién conoció? Al Che Guevara. Y con el Che, ¿qué van a hacer? Van a dirigir un movimiento, el movimiento 26 de julio, que nace con una finalidad, que Derrocar nace a un con una dictador, finalidad. ¿Cuál es? derrocar al dictador profe de Cuba. ¿Cómo? Si no estoy mal, cuando llegó el Che, antes de Fidel Castro, todo eso, antes de él había otro dictador Claro, Fulgencio Batista. ¿Ve? y lo querían derrocar con el Che y Fidel Castro. Claro, entonces por eso funda el movimiento 26 de julio, para prepararse para algún día derrocar a Fidel Castro, o perdón, a Fulgencio Batista, pero para eso debían volver a Cuba, para eso debían volver a Cuba. ¿Y cuándo vuelven? Eso es en 1956, expedición del Yate Granma. Expedición del Yate Granma. Fidel Castro y 80 amiguitos se embarcaron en este yate rumbo a Cuba. Lo interesante, lo loco, es que el yate solo tenía capacidad para 20. Entraron 81 y con armas y con armas, ¿ya? Con armas. ¿Qué? ¿De verdad, bro? Sí. Y con armas, ¿ah? No Profe, sé cómo llegaron, pero llegaron. Dime. profesor, las armas se lo dio Rusia, ¿verdad? Tú sabes que siempre hay contrabando en un mercado negro. Siempre hay contrabando con todo el mercado negro. Por lo bajo compraron armas. La cosa es que se llegaron, para buena suerte Fidel, llegaron, ¿ah? No sé cómo hicieron, pero llegaron. Pero para su mala suerte, la inteligencia de Batista, o sea, el servicio de inteligencia de Batista, sabían dónde iban a desembarcar y los estaban esperando. En un combate totalmente desigual, de 81, solo sobrevivieron 9. Y esos 9 se refugiaron en Sierra Maestra. En Sierra Maestra. Y en Sierra Maestra iniciaron la guerra de guerrillas. Y manual de guerra de guerrillas. Si quieres ganar, ¿qué tienes que dominar? Manual de guerra de guerrillas, ¿ah? Si quieres ganar, ¿qué tienes que dominar? Campo o ciudad. Primero, primer paso para ganar, ¿qué tienes que dominar? ¿El campo o la ciudad? El campo, si no estoy mal. Claro, el campo. Entonces, sí, exacto. Bien, César, siempre aportando. El campo. ¿Y qué hizo Fidel para ganarse a los campesinos cubanos? No fue bruto como Abimael Guzmán, ¿ah? Ahí sí no, ¿ah? ¿Qué hizo Fidel para ganarse al campesino cubano? ¿Les prometió cosas, profe? Claro, le dio tierras, expulsaba a los hacendados, le daba Ah, ya. tierras, por ejemplo, ¿cómo se llama? Me he olvidado. Ah, ya. Le daba tierras, le daba educación, salud, de ahí el Che Guevara entrar a tallar, salud, eh, y así se fue ganando el campesino cubano. Pues ponte del lado del campesino, si el hacendado siempre los había explotado y no recibían educación, nada, venían los guerrilleros, le daban tierra, salud, educación, obvio, ¿qué vas a querer? ¿Qué vas a apoyar?
La revolución, pues. Y así, una vez que ya dominó el campo, Fidel Castro pasó a las ciudades. Una a una las ciudades van a caer en manos de Fidel. Y la última que cae es La Habana, pues. Un 1 de enero de 1959, Fidel tomó La Habana. Instaura un gobierno nacionalista. Ahora sí, ¿han hecho Velasco? ¿Gobierno de Velasco? Aún no, profe. Claro, no, no han hecho Velasco. Ya, entonces, ya. Mira, Velasco es un gobierno nacionalista. Fue un gobierno nacionalista. Y todo gobierno nacionalista, ¿por qué se caracteriza? Todo gobierno nacionalista, ¿por qué se caracteriza? Porque, porque eh, recupera los recursos naturales, nacionaliza, estatiza, expropia. ¿Ya? Eso hizo Velasco. Ahí el profe de Historia de Perú, la profesora te va a explicar, Velasco expropió, nacionalizó la mayoría, no todas, ¿ah? La mayoría de empresas extranjeras que estaban en el Perú. La mayoría, ¿ya? Una de las pocas que sobrevive es Sauder Perú, ese sí nunca lo expropió, pero el resto lo expropió, lo nacionalizó. La IPC se convirtió en Petroperú. Fidel Castro hizo lo mismo, ¿sí? Sí. Pero ahora te hago una pregunta, César. ¿Por qué tanto problema le hizo y le hace Estados Unidos a Cuba y no se lo hizo a Velasco? Si los dos hicieron casi lo mismo, por no decir lo mismo. Ya, mira, mira, lo que pasa es esto. No, todavía no se ve ni alineado Fidel Castro, ¿ah? No, 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 no. Lo que pasa es esto, César. Cuando Velasco expropió, por ejemplo, la IPC, pagó. Primero que no pagó, pero después supo que sí pagó. Pagó, toma. ¿Cuánto vale tu empresa? Toma, lárgate. ¿No? Pero Fidel Castro se negó a pagar. Él dijo, no, usted han explotado mi país más de 50 años y todavía quiere que le pague. No, está loco, no, 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 no. Entonces, cuando Fidel Castro se niega a pagar, ¿qué hace Estados Unidos, pues? Política, típica política de Estados Unidos. ¿Qué pasa si un país se le pone malcriado? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué ha hecho con Venezuela, por ejemplo? Le cierra, no le permite exportar con otros países, creo. Claro, bloqueo comercial. Bloqueo comercial. Ese profe, bloqueo comercial. Claro, bloqueo comercial. Entonces, entonces, ponte en el pellejo de Fidel. Claro, hay un embargo comercial. No le dicen bloqueo, embargo comercial. Prohíbe a todas las empresas de Estados Unidos que implica del mundo a vender o comprar algo a Venezuela ahorita, por ejemplo. Y no, no, no. Solo un malcriado se atreve a venderle todavía algo a Venezuela, ¿no? Irán. Pero el resto no. No, está embargado, pues. Hay un embargo. ¿Ya? Hay un embargo. Claro. Entonces, ponte en el pellejo de Fidel. Si sabes que toda América Latina es chupamedia de Estados Unidos y sabes que no te van a apoyar, sabes que no te van a apoyar, entonces
Eh, claro, tú César escribes eso y claro, a ti toda la razón del mundo, pero ellos dominan el mundo pues, todavía. Es la primera potencia del mundo, tiene el dominio económico del mundo. Entonces, si tú no te alineas, simplemente te cancelan. Te cancelan. ¿Ya? Te cancelan. Ahora, entonces eso hizo que Fidel Castro se empezara a acercar a la Unión Soviética. Pero el único que podía ayudarlo en ese contexto era la URSS. Y cuando Kennedy ve que la URSS se está acercando a Cuba, Cuba se está acercando a la URSS, dice, ¿qué? Una Cuba comunista en mi patio trasero, ni cañones. Entonces Kennedy, ¿qué le ordena a la CIA? Preparar un plan para derrocar a Fidel Castro. Y la CIA reclutó exiliados cubanos en Miami, hizo oficiales de Batista, los entrenó, los armó. Y un buen día, esos soldados desembarcaron en la Bahía de Cochinos. Como ves acá, ¿no? Partieron de Nicaragua y desembarcaron en la Bahía de Cochinos o Playa de Girón. ¿El objetivo cuál era? Derrocar a Fidel Castro. ¿Lo derrocaron? ¿Sí o no? No, sí o no. Fracasa el desembarco en la Bahía de Cochinos. Pero en ese momento, ¿quién se da cuenta que en cualquier momento va a invadir Cuba? ¿Estados Unidos, sí o no? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? O sea, ¿qué hace Cuba, perdón? Si sabe que en cualquier momento Estados Unidos va a invadir Cuba, ¿qué hace Fidel Castro? Caballero, caballero, ¿qué hace Cuba? Firma el pacto de adhesión a bloque comunista. ¿Te das cuenta? La revolución era nacionalista, pero tuvo que virar al comunismo, caballero. Y Nikita Khrushchev, para garantizar la seguridad de Cuba, que mandó a instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba. Entonces, con un avión espía norteamericano tomando fotos sobre Cuba, descubrieron los misiles que se iba a iniciar la crisis de los misiles cubanos o crisis del Caribe. No olvidar el punto más crítico de la Guerra Fría, el punto más álgido de la Guerra Fría. Entonces, mira, los militares norteamericanos, no, no se hizo público, ¿ah? No se hizo público todavía. Los primeros días lo mantenían en secreto. Los militares norteamericanos presionándolo a Kennedy. Oye, hay que invadir Cuba, hay que invadir Cuba. Y los,
Pero Kennedy decía, a ver, si nosotros invadimos Cuba o atacamos Cuba, ¿qué hace la URSS? ¿No? ¿Qué iba a hacer la URSS? Se va a De meter, hecho, ¿no? César atacaba Berlín Occidental. Y si la URSS atacaba Berlín Occidental, la OTAN le declaraba la guerra a la URSS. Y si la OTAN le declaraba la guerra a la URSS, el Pacto de Varsovia le declaraba la guerra a la OTAN. Tercera Guerra Mundial. ¿Te das cuenta? Imagínate a Kennedy, ¿cómo estaba? Tenso, preocupado. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Lo presionaban, pues. Entonces, hasta que al final se decidió anunciar públicamente que existían misiles nucleares en Cuba, pues, en la ONU. Y encima Estados Unidos impuso una cuarentena, entre comillas, ¿no? Ordenó que un bloqueo, no le dijeron bloqueo, sino cuarentena. O sea, que que todo barco soviético que se dirigiera a Cuba tenía que ser revisado. Si llevaba comida, pasa. Si llevaba armas, lo decomisaban. Entonces, ¿te imaginas cómo estaba el mundo, César, cuando los barcos soviéticos se acercaban a la línea y no se detenían? ¿Qué orden tenían los capitanes norteamericanos? Disparar primero como decir, al aire, ¿no? No, no directamente, para obligar a detenerlo. No se detenían, disparar al timón. Disparar al timón. Pero si un barco de guerra norteamericano disparaba a un barco soviético, ¿eso qué era? ¿Era guerra, sí o no? Declaración de guerra, creo. Claro, era guerra. Entonces, el mundo estaba así, pero dice que cuando los barcos están llegando a la línea, ¿qué pasó? Dieron media vuelta y regresaron. ¿Quién se hizo la piche? Profe, una pregunta, profe. Dime, la Escucho, URSS, ¿sí o profe, no? Dime. escucho, profe, que Estados Unidos tenía, por si acaso, un plan de contingencia para poder conquistar Cuba. De poder conquistar a Cuba podían hacerlo, claro. Pero si no estoy mal, Podían quien hacerlo, estaba por metido, supuesto, claro, quien estaba metido pero, también era la CIA, si no estoy mal. Decían, claro, la CIA, como eh, dije al principio, ¿no? La CIA preparó 60 conspiraciones para derrocar a Fidel. decían planes, por si acaso, para poder derrocar, por si acaso, cualquier cosa. Porque también habían puesto misiles nucleares en Cuba, si no estoy mal. Claro, pero acá hay una cosa, mira, los cubanos derribaron un avión norteamericano en Cuba, no se supo, se ocultó la noticia, porque salía a la luz guerra. Un avión soviético fue derribado en Alaska, también se ocultó la noticia. Y un viernes, imagínate, un viernes, Kennedy que anunció que si esos misiles se iban en Cuba, ¿qué hacía Estados Unidos? Atacaba a Cuba, lunes, ¿ah? Ultimátum. ¿Te imaginas qué estaría haciendo la gente sábado, domingo? ¿Qué hacía? Estaban. De hecho, dicen que habían 100 colas de 100 personas esperando su turno para confesarse. Ahora te irías de parranda, no me dicen al diablo, si no el mundo hay que morir gozándome, ¿no? Pero cuando parecía que nada salvaba a Cuba, que nada salvaba a Cuba, o que nada salvaba al mundo, el sábado en la noche Nikita Khrushchev y Kennedy llegaron a un acuerdo bajo la mesa. ¿Cuál fue el acuerdo? Que Cuba retiraba sus misiles nucleares de o perdón, la URSS retiraba sus misiles nucleares de Cuba, con supervisión de la ONU, pero con dos condiciones, una pública y una secreta. ¿Cuál era la condición pública? Que Estados Unidos debía garantizar que no iba a invadir Cuba, y no lo ha hecho hasta ahora. Eso sí es verdad, no lo ha hecho hasta ahora. También. Y la secreta, que solo se supo después que acabara la guerra, que Estados Unidos retiraba sus misiles nucleares que estaban en Turquía apuntando a la URSS. Allá, sí, que retiraba sus misiles nucleares que estaban en Turquía apuntando a la URSS. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué ocurrió?
Entonces, así termina la crisis de los misiles, pues. O sea, fue un trueque, ¿te das cuenta? Yo retiro mi misil de Cuba, pero tú lo de Turquía. Allá está bien, pero nada, roches, no me niego. Ah, bacán. Y así terminó esta crisis de los misiles. Y se inició el punto más crítico de la Guerra Fría. El punto más crítico de la Guerra Fría. Bien, chicos, ¿todo bien? ¿Sí, no? Profe, Dime, ese fue, dime. profe, en serio, el punto más crítico de la Guerra Fría, ¿no fue el conflicto Sí, entre el la Unión punto Soviética? más, donde estuvo a punto de estallar la guerra. Sí, el punto más álgido, crítico de la Guerra Fría es la crisis de los misiles. ¿Todo por Cuba, profe? Todo por Cuba, todo por Cuba. Ahora, guerra de Vietnam, célebre guerra, ¿no? Habían dos Vietnam, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. El sur siempre, ¿qué va a hacer? ¿De Estados Unidos? ¿Cómo, profe? No entendí bien. Un ratito. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que siempre el sur va a ser capitalista y el norte comunista. Acuérdate acá, mira, siempre. Norte comunista, sur capitalista. ¿Ya? Acuérdate que estas dos Vietnam, igual que Corea, querían unirse. ¿Cuál era el problema? La Guerra Fría otra vez. ¿Quién jamás iba a aceptar que toda Corea sea capitalista? O que toda Vietnam sea capitalista, la URSS. ¿Quién jamás iba a aceptar que toda Vietnam sea comunista? Estados Unidos. Entonces, en Vietnam del Sur, escúcheme bien esta parte, ¿ah? En Vietnam del Sur surge una guerrilla comunista llamada Vietcong. Surge en Vietnam del Sur, ¿ah? Pero era financiada, armada por Vietnam del Norte. ¿Qué buscaba ese Vietcong? ¿Qué buscaba el Vietcong? Derrocar al gobierno capitalista de Vietnam del Sur y unir las dos Vietnam. ¿Bajo qué modelo? Comunista. ¿Bajo qué modelo? Comunista. ¿Va? Un ratito, por favor. Ya, entonces, repito, el Vietcong que quería derrocar al gobierno capitalista pro-burgués de Vietnam del Sur y unir a dos Vietnam bajo el comunismo. Cuando hubo un peligro real que Vietcong podía ganar, ¿quién entra a la guerra? El Viet Minh tiene que ver con la independencia de Indochina, es anterior. Y con la independencia de Indochina nace bien, los dos Vietnam, pero escúchame. Eh, Entonces, cuando hubo un peligro real que Vietcong podía ganar, ¿quién entra a la guerra? Estados Unidos. ¿Para qué? Para Para frenar el frenar avance el comunista. avance del comunismo en el sudeste asiático. Para eso entra. Captan la idea, ¿no? Para eso entra. Entra para eso. ¿Ya? ¿Ya? Frenar el avance del comunismo en el sudeste asiático. ¿Ya? ¿Qué presidente de Estados Unidos ordena el ingreso a la guerra de Vietnam? Johnson. Ah, pero el pretexto. ¿Cuál es el pretexto para que, para que Estados Unidos pueda entrar a la guerra de Vietnam? El incidente del Golfo de Tonquín. ¿Qué es eso? Se supone
que un barco norteamericano llamado Maddox, un crucero americano llamado Maddox, fue atacado por dos lanchas norvietnamitas. Entonces, si los norvietnamitas atacaron este crucero americano Maddox, ¿eso qué fue? El pretexto para que Estados Unidos entre a la guerra de Vietnam. Y profe, una pregunta. ¿Será Dime. realmente el Vietcong atacó a esos barcos, profe? No, 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 todo O fue ya falso, creado por Estados Unidos nada más, para una tener un teoría ya pretexto para conspirativa. ingresar. Siempre Estados Unidos ha hecho eso, para entrar en guerra con España. ¿Cuál fue el pretexto? La explosión del acorazado Maine, ¿no? Para invadir Irak en el 2003, que Irak tenía arma de destrucción masiva, ¿no? O sea, siempre busca un pretexto y lo crea porque no existe, ¿no? Ahora, Johnson, como te decía, ordena la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Pero ahora, un ratito. Tienes, por ejemplo, a ver, ¿por qué Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam? ¿Cómo una superpotencia puede perder la guerra de Vietnam? ¿Ya? Por confiados, profe. Confiado puede ser, pero no es exacto. Mira, ¿sabes lo que pasa? Profe, también puede ser porque no usó su presupuesto también. Mm, Exactamente, ¿ah? Lo que pasa es esto, mira. Lo que pasa es esto. La guerra de Vietnam tiene una característica muy particular. Es la primera guerra televisada en la historia. La primera guerra televisada en el mundo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por primera vez la gente vio cómo era la guerra. Bueno, esa foto es parte de un video. Ese guerrillero del Vietcong, al parecer, era un espía del Vietcong, lo capturan los soldados y este oficial lo ejecuta con cámara ahí, video, todo está ahí. Le dispara en la cabeza. Se ve como el cuerpo, como el cráneo chorrea la sangre, una desgracia. Entonces la gente comenzó a ver cómo era la guerra y comenzó a ver cómo la guerra afectaba a la población civil, cómo la guerra afectaba a la población civil, ¿ya? Profe, y ahí comenzó a formarse, profe, los hippies también ahí. Claro, pero escúchame, ¿eh? Entonces vio cómo la guerra afectaba a la población civil, cómo la guerra afectaba a la población civil. Entonces, mira, escúchame, ¿ah? La gente empezó a llamar a la guerra de Vietnam guerra sucia. ¿Por qué? Porque mataba civiles inocentes. Por ejemplo, esta foto que puse en la diapositiva, este es un video también. Los norteamericanos bombardean un pueblito, una aldea, con napalm, bomba incendiaria, y estos niños están huyendo. Mira la expresión de dolor, angustia, ¿no? ¿Y esta por qué está desnuda, profe? Está desnuda no porque profe está bañando y salió corriendo, no. Lo que pasa es que el napalm se impregnó en sus ropas y está con su espalda quemada. Hay fotos de niños carbonizados por el napalm. Entonces, esas imágenes crudas, duras, ¿qué hizo? Que la gente empezara a rechazar la guerra. ¿Ya? Hay un video que después no lo encontraron, se ve un soldado
norteamericano caminando, medio tambaleándose, sin un brazo. Una bomba destrozó su brazo. Entonces, todas esas imágenes lo veías. Todos los días, imágenes desde Vietnam. Entonces, entonces, Napal es bomba incendiaria, bomba incendiaria. Entonces, ahí nace el movimiento hippie, amor y paz, no la guerra, hagamos el amor, no la guerra, ¿no? Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, ¿verdad? Y por primera vez los cuerpos volvían a casa. Tú imagínate tu hermano, ese llegaba en pedazos, en pedazos. Entonces comienza a rechazar la guerra. Imagínate, ustedes jóvenes, ¿no? 17, 18 años. Tú sabes que el servicio militar en Estados Unidos es por sorteo, por sorteo. O sea, tu generación, ¿no? Todo lo que nació en el 2002 o 2004, les llega una cartita. Te llega la cartita y ya fuiste. Te están reclutando para el ejército. Y si tú no ibas, era 3 años de cárcel. Imagínate tú traumado, ya a los 18 años y te podía llegar la bendita carta. Ibas al ejército y era muy probable que también estuvieras tú en Vietnam. Entonces, ¿tú crees que la gente quería ir a la guerra? No, profe. Profe, ¿no era mejor, Sí, profesor, solamente pasar 3 años en la cárcel? ¿O eran por más eso años? muchos preferían ir a la cárcel. Por ejemplo, hay un boxeador famoso, Muhammad Ali, campeón mundial de peso pesado, se negó a ir a Así. Vietnam. Le quitaron su título, le cancelaron su carrera, pero el loco terco no fue. Después de la guerra de Vietnam, en el 78 recuperó su permiso para boxear y peleó con Foreman, la pelea del siglo. Lo que le gusta el box tiene que ver esa pelea. Muhammad Ali con Foreman. Y ganó Muhammad Ali, todo viejo, ¿ah? Ganó. Campeón del mundo otra vez, pesos pesados, ¿no? Entonces, si y los puntos culminantes de esto fue la ofensiva del Tet, la masacre My Lai. La ofensiva del TED es una ofensiva general del ejército de Vietnam del Sur, perdón, Vietnam del Norte y Vietcong contra Vietnam del Sur y Estados Unidos. No tuvo éxito, pero estas imágenes que son de eso hicieron que la gente empezara a rechazar la guerra. Y la masacre My Lai, ¿no? Los norteamericanos masacraron a toda una aldea solo porque sospechaban que colaboraban con el Vietcong. Los mataron a todos y la foto después se vio en el mundo y pues, ¿no? Entonces, ay, tú sabes que la guerra saca lo peor del hombre, ¿no? Algunos soldados se sadiqueaban. Feo, ¿ah? Ese Johnson. Y como tu pueblo ya no quiere la guerra, ¿qué tuvo que hacer Richard Nixon, el siguiente presidente de Estados Unidos? ¿Qué tuvo que hacer Richard Nixon? Para la Caballero, guerra. retirada de Vietnam. A esa retirada se le llama así, vietnamización. Que la vietnamización, la retirada de Estados Unidos de Vietnam.
Ganó, profe, Vietnam. Claro, la retiré de Vietnam. Y 2 años después, el Vietcong tomó Saigón y Vietnam se unificó bajo comunismo. Entonces, te das cuenta que es una derrota de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no pudo frenar el avance del comunismo. No pudo frenar y no pudo derrotar definitivamente a la guerrilla de Vietcong, porque en esta guerra, si tú lees un libro de Vietnam, vas a ver que todas las batallas las gana Estados Unidos. Todas las ganan. Pero lo que pasa es que las victorias en esta guerra no se miden por el territorio que conquistaba, como la Segunda Guerra Mundial. Si no, ¿por qué, profe? ¿Mm? Porque la victoria se medía por la cantidad de muertos que infligías al rival. Y tú ves que siempre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estados Unidos mataba más, ¿ah? Pero vuelvo a repetir, en esta guerra la victoria no se mide por la cantidad de muertos que inflige, o se mide por la cantidad de muertos que generas al rival, no por la conquista de territorios, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, profe, no entendí, profe, lo último. Allá, repito, esta guerra de Vietnam tiene una característica particular, que la victoria no se medía por la cantidad de territorios que le quitabas al rival, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sino se medía por la cantidad de muertos que le infligías al rival. Por ejemplo, los Estados Unidos decía, hemos matado 500.000 guerrilleros de Vietcong, o 80.000, y solo hemos perdido 10.000. Bueno, ganamos. ¿Te das cuenta? O sea, no se mide por la cantidad de territorios que conquista, como la Segunda Guerra Mundial que ibas arrinconando a Alemania, ¿no? No, 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 así no. Lo que pasa es que se pelea también por selva virgen. No había nada ahí, pues, ¿qué te ibas a quedar? No había nada, No, no no había salía nada. rentable. Ajá, ¿para qué te ibas a quedar ahí? Y Estados Unidos por eso quedó traumado toda una generación quedó traumada. Y es por eso que en 2003, o 91, o 90-91, cuando Estados Unidos invadió Irak en la Primera Guerra del Golfo, aprendió su lección de Vietnam, pues. Ya no había libertad de prensa. O sea, en la guerra de Vietnam la prensa entraba a la zona de batalla, ahí en medio de la batalla están grabando. No, ya no, ya. Había censura. Y CNN quería pasar un informe de la guerra del Golfo, primero lo veía el Pentágono, la CIA. Y decían, o este comentario no me gusta, lo eliminas. Pero hay libertad de expresión, te quito tu licencia, ay, 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 caballero, ¿no? Y se esforzaron en demostrar que la guerra era limpia. ¿Cómo guerra limpia? ¿Qué guerra limpia? La guerra del Golfo, ¿qué guerra limpia? Y cuando solo matas militares, no civiles inocentes, ¿no? Respetando los derechos humanos, entre comillas, ¿no? Profe, Dime, ¿alguna vez, dime. profe, habrá habido guerra limpia realmente? Eso es casi imposible. No, no, es casi imposible, ¿no? Un poco difícil eso. A ver, vamos a la primera pregunta. Los 3 minutos que nos quedan. La uno, ¿cuál sería? La A, ¿no? ¿Uno la A o no? Sí, caso. Eso es congelado.
Aló. Estaba pensando, profe. Ha cambiado, profe. Sí, se ha salido. Pensé que se había congelado. Lo uno es la A. Se caso. Está fallando el Teams. Ah, caballero, creo, ¿ah? A ver, voy a intentar otra vez, ¿ah? Espérate. ¿Cuál sería la 2? Sería la C, ¿no? La 2 sería la C. Está fallando el team. Ya. La 3. ¿Cuál sería la 3, chicos? La 3 sería la D, ¿no? La 4, amor. Y la 5, la 5 es buena. A ver, ¿cuál es la 5, César? La 4 va a ser la B. La 5 es la B, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta, consulta antes de retirarnos? Antes de retirarnos. ¿Todo bien? Dígame para detener la grabación de una vez. Sí, profe, todo bien. Chévere, entonces nos vemos la otra semana, Dios mediante. Creo que es Navidad, ¿no? ¿Va a haber clase, dice? Creo que sí, profe. Sí, Va a va a haber haber, clase, me han profe. dicho. Sí, va a haber, ya, pues caballero. Nos vemos, chicos, cuídense. Un Gracias, abrazo. profe. Rayos, me A equivoqué. ustedes. Gracias, profe. Chaufa. Chaufa.